Creo que ya podemos empezar. Sí. Get my phone real quick. I know what it is. My computer, so my camera was capturing my computers. So era un 5, así que se quiso. Bueno, ya practicar con los hermanos y después lo vuelvo a repetir. ¿Ya? Creo que sí. Okay, will be good? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que va a ser hablada en esta noche, Señor, a través de tu siervo. Solo te pedimos, Señor Jesús, que nos traiga, Señor, control, dominio propio en esta noche. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te alabamos, Jesús, y te bendecimos en esta noche. Te damos toda la gloria, toda la honra, en el nombre maravilloso de Jesús, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gracias, Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, gracias, Señor. Gloria a Dios, gracias, Señor Jesús. Te alabamos. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por estar en esta noche transmitiendo en vivo a través de esta forma. Es primera vez que lo hacemos. Me disculpo de antemano por cualquier error. No estoy acostumbrado, hermano, a estar hablando por este medio, pero lo hemos visto necesario por el tiempo en el cual estamos pasando. Y como iglesia hemos tenido cuidado de poder acatar las normas establecidas por nuestros gobiernos terrenales, y se nos dio la recomendación de que no se pudieran reunir más de 50 personas en estos lugares como iglesias o lugares públicos. Y haciendo obediente al gobierno, pues decidimos cancelar el servicio y transmitirlo a través de esta forma. Amén. Siempre he dicho que es difícil para mí que me graben para transmitir, pero Dios obra de maneras misteriosas, y lo único que queremos hacer es la bendición para todos los que están conectados en esta noche. Primero quiero hacer una oración para que el Señor nos hable, para que podamos reconocer su palabra y que el Espíritu Santo sea el que tome control de nosotros y de nuestras emociones. Amén. Y que podamos ser bendecidos a través de esta enseñanza en el nombre de Jesús. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración. Gloria al Señor Jesús. Padre amado, venimos delante de tu divina presencia. Primeramente quiero darte gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de poder estar transmitiendo a través de esta red, Señor, para poder ser bendición a tu pueblo, para que en cualquier lugar que esta palabra, esta enseñanza sea transmitida, sea de bendición, primeramente para la iglesia, Señor. Te pido, Señor, por cada uno de los que escuchen, para que ellos puedan, Señor, discernir a través del Espíritu Santo que es palabra que viene directamente de tu trono, Señor, a través del Espíritu de Dios. Te damos gracias y desde ahora te damos la gloria y la honra en el nombre
maravilloso de Jesús. Y decimos amén y amén. Gloria a Dios. Pues cuando pensamos cancelar el servicio del día hoy miércoles, veíamos la necesidad esperamos. Y voy a referirme a algunos comentarios ya escritos de antemano y algunos versos bíblicos que vienen de la memoria, del pensamiento de mi hijo Yahshua. Dios a través de él me envió unos textos bíblicos y me impresionó mucho lo que él me recomendaba. Me recomendaba si todo el mundo está escuchando noticias, y las noticias que podemos ver en nuestros televisores siempre es transmitiendo miedo. Miedo porque se habla cada vez más de escasez de enseres o cosas básicas que necesitamos. Entonces Yahshua me decía, ¿por qué seguir hablando de miedo al pueblo en vez de traerles una palabra de paz, de confianza? Y me impresionó mucho uno de los versos bíblicos que él me envió. Y es que dice que nosotros debemos de ser diferentes, debemos de ser un pueblo diferente. Porque en este momento, pues, a la mayoría que me están viendo, son la iglesia, son discípulos. Y uno de los filtros que nosotros debemos de tener en nuestra mente es que somos diferentes al mundo. Nosotros nos movemos a través de fe. Y él me hablaba de Romanos capítulo 12, donde dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy tremendo verso bíblico. ¿Por qué? Porque nuestra fe tiene que transformar nuestra mente. Nuestra mente tiene que trabajar de diferentes maneras, no a través del miedo, sino a través de la confianza. Y yo creo que los hermanos a veces me pedían oración, me decían: pastor, oremos porque esto se detenga o para que esto no continúe. Y una de las cosas que yo siempre comentamos la palabra entre familia, y por eso estoy reconociendo a Yahshua a través de lo que él me manda y a través de mi esposa. Y mi esposa me hablaba y me decía: los tiempos están escritos. Todo lo que está pasando o vaya a pasar ya está escrito. El Señor Jesús dijo que su palabra, aunque todas las cosas pasarían, pero menos su palabra, todo se cumpliría. Entonces en nuestras oraciones no podemos decir: Señor, quita determinada plaga o determinado problema que esté sucediendo, porque ya está escrito y Dios no puede ir en contra de su palabra. Pero sí, lo único que podemos orar es por confianza, por fe para el pueblo. Dice que todas las cosas obran para bien para aquellos que le aman. Y cada situación, cada emergencia debe de ser de una manera que podamos nosotros crecer espiritualmente y acercarnos más a Dios. Por eso me gusta mucho el verso bíblico de Romanos, donde dice: no conformemos a este siglo, sino que tenemos que transformarnos a través de nuestro entendimiento.
Así que no podemos orar de que Dios quite esta prueba, porque a través de esta prueba Dios está hablándonos. Y yo creo que siempre ha habido ese temor en la iglesia. En Mateo 24, verso 3, dice que la palabra así en el nombre de Jesús: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Siempre hemos tenido como iglesia pues esa inquietud, queremos saber cuándo será la venida de Cristo. Y cuando empezamos a ver estas cosas que suceden, pues en vez de alegrarnos como iglesia, vemos que nos asustamos. Porque en sí, si nosotros creemos que esta es una señal de que Cristo viene, entonces deberíamos de alegrarnos como iglesia, porque ya seremos quitados de este mundo de sufrimiento y estaremos en un mejor lugar con Cristo. Y es un momento de regocijarnos en vez de estar sumidos en el miedo. Entonces aquí los discípulos estaban con esa duda, diciendo: Señor, porque dice que lo apartaron por cuenta que querían ellos escuchar el secreto y que los demás, gloria a Dios, no lo escucharan. Entonces el Señor respondió de esta manera. Les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad, sé que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Jesús recalca aquí a sus discípulos diciéndole: es necesario que esto acontezca. Yo creo que Dios nos ha venido preparando como iglesia, y yo estoy sumamente contento porque siento que este ministerio está en las manos del Señor Jesús, está en las manos de Dios. Nos ha respaldado grandemente, y Dios ha venido hablando ya de hace mucho tiempo a esta iglesia. Nos ha venido preparando para esto que está en este tiempo. No sé si recuerdan, yo dije la vez que estábamos en remodelación aquí, y hice una pregunta, dije: ¿qué pasaría si no hubiera templo? Porque me tocó cancelar unos servicios por motivo de la remodelación. Entonces nosotros sin el templo perderíamos la relación con Dios. Y muchos me escribieron, y yo creo, hermanos, que Dios nos ha venido preparando a través de las casas de avivamiento. Estamos listos para lo que está sucediendo en este preciso momento. No podemos reunirnos, no podemos congregarnos como iglesia, pero estamos preparados porque siempre tenemos una relación en nuestras casas, siempre podemos reunirnos en nuestras casas. Así que Dios ha venido preparándonos constantemente a través de todo este tiempo para hoy, para lo que se está viviendo ahora. Así que no podemos, hermanos, sentirnos ni confundidos, ni atribulados, ni con miedo, porque es necesario que esto acontezca. Y alabo a Dios por eso. Pero sí yo creo que, y lo he dicho otras veces, yo creo que Cristo va a venir, sí, está cerca, y estos son señales de lo que está anunciando su venida. Pero yo he creído que la iglesia, cuando venga Jesús, tiene que encontrarla en avivamiento. Jesús deja a la iglesia en avivamiento cuando llena a sus discípulos del Espíritu Santo. La iglesia empieza a crecer. Imagínense, Pedro predica, y la primera predicación se convierte en 3,000 personas. Eso es un avivamiento, eso es un despertar espiritual. Porque avivamiento significa un despertar espiritual, de un adormecimiento, de una falta de conocimiento de Dios. Y si Cristo viene por una iglesia en avivamiento, mi pregunta lógica sería: ¿será que la iglesia está en avivamiento? ¿Estamos en avivamiento? Porque yo veo mucho temor en la iglesia. Si estuviéramos en avivamiento, estuviéramos gozándonos.
Amén. Estuviéramos aprovechando este momento, amén, tan grande para poder dar el conocimiento que le hace falta a las personas que están afuera. Si nosotros somos la luz, ¿cómo en medio de las tinieblas vamos a alumbrar si no es a través de la palabra? Decirle, hay esperanza todavía, ¿no? No se confundan, hay esperanza. Entonces, si la iglesia no está en avivamiento, significa que todavía Cristo no está a las puertas. Amén. Y una de las maneras que nosotros debemos de aprovechar este tiempo es cuando el mismo Isaías en el capítulo 55 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Pero ¿cómo le conocerán si no hay quien les predique? ¿Cómo tendrán fe sin alguien que les diga qué es la fe? A mí siempre me llama la atención, hermano, Pedro, cuando iba a la hora novena de la oración y encuentra a un paralítico en la entrada Tenemos palabras que decirle a la gente ahora en este preciso momento. No podemos dar algo que no tenemos. Tenemos que dar algo que realmente vivimos. Por eso me sorprende mucho, gloria a Dios, y doy honor a tenemos que transformarnos. Tenemos que renovar nuestra mente de miedo y tenemos que buscar la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. ¿Cuál es la buena voluntad agradable y perfecta de Dios? Que la iglesia tenga fe, que tenga esperanza, que sepa en dónde nosotros nos refugiamos. Imagínense que Jeremías también decía: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No sé por qué las personas necesitan pasar por momentos de aflicción para que puedan reconocer que necesitamos a Dios. Y es la manera en que Dios empieza a trabajar en los corazones para que nosotros podamos meditar y conocer. No hay más salida que solamente Dios. Les decía a los discípulos la vez pasada que Dios siempre trabaja a través de enfermedades, calamidades, y no es que Dios las manda, sino que nosotros como humanos las buscamos, porque a través de la maldad, y la maldad del hombre va creciendo y se va multiplicando, y a través de la maldad es que empiezan a haber pestes y enfermedades. En otras palabras, Dios nos manda, pero Dios usa estos momentos para que las personas puedan detenerse y puedan empezar a pensar en ellos mismos. Y les decía que una de las cosas que Dios corrompió en el pueblo de Egipto fue la economía. Cuando Él corrompe las aguas del río Nilo, cuando al ganado también le da una enfermedad, todo tenía que ver con la economía de Egipto. Y todo lo que vemos ahora a través de esta enfermedad es que la economía cada vez más va más y más para abajo. Y ese es el miedo de las personas. ¿Qué comeremos mañana? ¿Habrá mañana trabajo? Y le voy a decir una cosa: la gente no busca de Dios cuando las economías están bien, cuando hay mucho trabajo. No hay tiempo para Dios, no hay tiempo para orar, no hay tiempo para ayunar, no hay tiempo para una relación con Dios. Entonces Dios tiene que detener esto que está sucediendo y que la gente busca más de sus cuidados personales, amén, que buscar de Dios. Me llama la atención, ¿saben qué? Como estoy hablando de que todas estas cosas tienen que acontecer para que nos llame la atención a la gente de afuera y a la iglesia, yo creo que más a la iglesia.
El Señor me llevó al libro de Apocalipsis, donde Dios llama la atención a las iglesias. Me llama la atención, ¿saben por qué? Porque en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, cuando Dios empieza a hablar a la primera iglesia, miren que antes de eso, en el versículo 1 del capítulo 2 de Apocalipsis, dice: escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. En el libro de Apocalipsis capítulo 2 me sorprendió mucho que antes de llegar al mensaje de las iglesias, amén, dice que antes que sucedan estas cosas, antes de la venida de Cristo, Dios está llamando la atención a la iglesia. Esto no sucede después de que Cristo ya vino por la iglesia, sino antes. Significa que Dios prepara primero a su iglesia antes de venir. ¿Por qué perdemos el primer amor? Perdemos el primer amor por las cosas del mundo, por la ansiedad. ¿Se recuerdan cuando Pedro iba con Jesús y Jesús empezó a decir las cosas que le tenían que acontecer? Ya estaba escrito, era una profecía que Jesús le tenía que acontecer diferentes situaciones para él llegar a la cruz. ¿Para qué? Para morir, para que la iglesia naciera. Y Pedro le dijo: Señor, que no te acontezca estas cosas, porque no queremos pasar por determinadas pruebas para poder llegar a conocer y tener una mejor relación con Jesús. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque tienes puestas las miradas en las cosas del mundo. ¿Por qué estamos preocupados? ¿Por qué el primer amor se va de nosotros? ¿No es por las cosas del mundo? El que trabaja quiere trabajar más. El que estudia quiere estudiar más. Que no es malo. No es malo. Pero de todas maneras, hermanos, el que tiene que tener el primer lugar en nuestras vidas se llama Jesús. Si hay algo antes de Jesús, ese es un Dios. Por eso Dios avergonzó a todos los dioses de Egipto antes de liberar al pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy? Restaurantes cerrados, negocios cerrados, escuelas cerradas. Entonces, si no quieres estar en tu casa, ahora sí tienes que estar en tu casa. Pero tiene que suceder algo para que puedas estar en tu casa. Para que se detenga. Todo te tiene que detener para poder empezar a reconocer qué es lo que está pasando con nosotros. Entonces Dios dice: sí, has trabajado y todo, pero has perdido tu primer amor. Has perdido la pasión por mí. Cuando nos convertimos y decíamos: dejo trabajo, dejo lo que sea por amor a ti. Pero ya cuando pasa el tiempo, ya esas palabras de cuando decimos, cuando nos bautizamos, promete servir a Cristo. Ay, sí, prometo servirle hasta que Él venga. Pero esas palabras ya después quedan en el olvido. Has perdido tu primer amor, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y Él manda decir estas palabras: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz de nuevo las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Arrepentimiento.
Arrepentimiento. Esas son las primeras obras que hace todos. Primero nos arrepentimos y empezamos a buscar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Pero este mundo nos envuelve y empezamos a perder eso. Entonces el Señor dice, arrepiéntanse, reconozcan dónde han caído, arrepiéntanse y regresen de nuevo a las primeras obras. Miren, hermanos, la iglesia siempre ha pasado por malos momentos. Siempre. Y la iglesia ha prevalecido. Seguimos todavía. Pero una de las cosas que yo puedo traerles a la mente a ustedes es que cuando la iglesia empezó, cuando Jesús les dijo a ellos, les dijo, vayan y prediquen este evangelio, sean mis mensajeros, sean la luz, sean la sal de la tierra, sean los que tienen que representarme en este mundo. ¿Qué es lo que sucede con la iglesia primitiva? La iglesia primitiva se queda en Jerusalén y no sale de ahí, se acomodan, volvemos y nos acomodamos. La comodidad. ¿Qué es lo que hace Jesús? Envía una persecución a través de Pablo. Y a través de la persecución, ¿fue mala la persecución? Sí fue mala la persecución, porque muchos murieron. Pero esa persecución nos hizo moverse. Dice que en lo que ellos huían a otros pueblos, empezaron a predicar y la gente empezó a conocer el evangelio que solamente se predicaba en Jerusalén. ¿Murieron apóstoles? Sí, murieron los apóstoles, pero era algo que ya estaba escrito. Jesús se lo dijo cuando dos hermanos le dijeron, bueno, Señor, queremos estar uno a tu derecha y otro. Sí, es necesario que ellos deberían de pasar por eso. Así que, si yo hoy en esta noche estoy aquí y les estoy enseñando esto y mañana no podré estar aquí, pues estaba escrito. Amén, todo está escrito. Nosotros pasamos por este mundo y cumplimos un propósito de parte de Dios. Ya cumplimos ese propósito como los apóstoles, como los discípulos, cumplieron con su propósito, fueron llevados, murieron y a lo siguiente. Así que esto va a pasar, pero es bueno para nosotros porque nos ha hecho que nos detengamos y regresemos de nuevo a nuestro primer amor. A la iglesia de Esmirna le dijo estas palabras: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero entre paréntesis dice, pero tú eres rico y la blasfemia de los que dicen ser judíos no lo son, sino sinagogas de Satanás. La iglesia, hermanos, como que ha estado en tiempos de falta de fe, porque dice, en tu pobreza creemos que somos pobres. Y el Señor entre paréntesis dice, y no son pobres, son ricos. Somos pobres por falta de fe. Se ha perdido la sanidad, se ha perdido la llenura del Espíritu Santo en masa a través de predicaciones, se ha perdido muchas cosas, pobreza, y empezamos nosotros mismos a reconocer que somos la iglesia pobre. Y Jesús entre paréntesis dice, pero son ricos. Pero ¿qué es lo que trae pobreza a la iglesia? Trae pobreza por falta de compromiso. Una gran falta de compromiso en la iglesia ha traído pobreza espiritual. Porque el compromiso se requiere para poder ser bendecido de parte de Dios. Pero como no hay un compromiso real, no hay un compromiso verdadero, no hay fidelidad en nosotros, entonces ha venido pobreza y empezamos nosotros mismos a compadecernos y a decir somos pobres, cuando en realidad Jesús le dice a la iglesia,
Dije, son ricos. Y habla aquí, hay algo extraordinario que he venido diciendo, hermanos, y se lo seguiré recordando. No somos una iglesia de religión, somos una iglesia de relación con Dios. La relación con Dios nos va a dar riqueza, nos va a llevar fe. ¿Por qué? Porque esa relación nos va a llevar a conocer más a Dios y a estar más comprometidos con Él. Y hay dos clases de iglesias. Y Dios quiere separar esas dos iglesias. Y una de las iglesias que Él quiere separar es la iglesia de la religión, porque dice, y hay unos que blasfemian y se hacen ser judíos. Está hablando de religión. No podemos seguir, hermanos, en religión. ¿Sabe cómo permaneció la iglesia primitiva a pesar de la persecución y de las grandes tribulaciones que tuvo la iglesia? La iglesia lo tuvo a través de la relación personal de ellos con su Jesús. No fueron religiosos, fueron una iglesia con relación. Y dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagogas de Satanás. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Escucha bien lo que dice la iglesia. No temas en nada lo que vas a padecer. Porque aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Esto que está pasando es para correr con más agilidad y acercarnos más a Dios. La iglesia de Pérgamo le dice, yo conozco tus obras y dónde mora Satanás. Yo conozco, tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo una cosa contra ti, que tienes ahí a los que retienen doctrinas extrañas, la de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Dios. Todo tiene que ver, hermanos, primero siempre Dios siempre habla de una relación verdadera, habla de doctrinas falsa a través de las iglesias y el que retiene la verdadera doctrina. Habla también, hermanos, a la iglesia de Sardis, donde habla de la tibieza. Dice, no eres caliente ni frío, sino que eres tibio. ¿Será que hemos caído en tibieza? Es tiempo, yo creo que este es tiempo, hermanos, de en tu casa, como ya no hay trabajo, no puedes huir. Amén. Tienes que estar en tu casa, es tiempo de reflexionar. Cristo viene pronto, sí viene pronto. Pero no vendrá sino antes de que la iglesia despierte de nuevo. No antes de que nosotros le busquemos con un corazón verdadero y sincero. No antes. Esto va a pasar. Amén. Y solamente es para que nosotros reflexionamos en nuestros corazones. Para que seamos luz. Hay gente que necesita de nosotros. ¿Cómo creerán si no hay una iglesia que se comprometa? ¿Cómo llegarán a la luz si no hay quien les alumbre, quien encienda esa lámpara para que ellos puedan caminar sobre ese momento de luz, para que puedan salir de sus tinieblas, sino por la iglesia? Así que, discípulos, yo creo que estamos en el mejor de los momentos para que nosotros podamos hablar a las personas para que se acerquen a Dios, y más que nunca para que nosotros como iglesia empecemos a reflexionar en nosotros.
Él tiene que encontrar a una iglesia en avivamiento. Pero todo está en nosotros. Es momento de recapacitar. Es momento de reconocer cuál es nuestra condición, cuál es nuestra calidad espiritual. Amén. Una de las cosas que les voy a decir es que lo que mantuvo a la iglesia viva fue la perseverancia en las casas y en el templo. Gracias a Dios, porque esta es una iglesia no como un ministerio celular, sino que es una iglesia celular, una iglesia de casa. Dice que ellos perseveraban en las casas y en el templo. Es necesario el templo, pero es necesario también las casas, muy importante. Pongamos la sangre de Cristo en los portales de nuestras casas, porque el ángel de la muerte solamente pase por ella y no pueda tener permiso de introducirse, para que la muerte no llegue a nuestros familiares, no llegue a nosotros. Amén. Ahora, ¿hay escasez? Sí hay escasez. También en el tiempo de la persecución hubo escasez. Pero dice que todas las cosas las tenían en común. La economía de la iglesia se mantenía por la iglesia, no por el mundo, por la iglesia. Amén. Dice que todas las cosas que tenían, dice, la compartían. Y Dios siempre proveyó para la iglesia, siempre proveyó, siempre proveerá, siempre habrá comida. Dios proveerá, Dios va a proveer a su iglesia. Amén. Dios seguirá proveyendo. Ánimo, ánimo. Tiene que haber fe en la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Estaremos siempre usando este medio para que podamos siempre, hasta que se pueda levantar esta restricción, si es posible el viernes en el discipulado seguiremos conectados a través de esta red del YouTube. Así que damos gracias a Dios, hermanos, por el trabajo de los hermanos, por el hermano Kevin. Gloria al Señor, Dios le bendiga. Amén. Y ya que Dios lo está forjando a través de esto, porque si no sucediera esto, ¿cómo hubiera forjado a Kevin para que nos diera la oportunidad de poder empezar a trabajar? Amén. Así que todo obra para bien para aquellos que le aman. Así que iglesia, ánimo, en el nombre de Jesús, sigamos adelante, sigamos trabajando con las casas, sigamos ganando almas. Amén. Cristo viene pronto, pero necesita encontrar a la iglesia en avivamiento. Amén. Necesitamos seguir en avivamiento. Transformemos nuestra mente, amén, en una mente llena de fe. Gloria a Dios. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Gracias por su tiempo. Gloria al Señor Jesús. Mantengámonos en oración. Necesitamos mantener la oración. Amén. Me recuerdo ya para terminar, hermanos, en el capítulo 25 del libro de Mateo, cuando habla de las vírgenes. Amén. No podemos, hermanos, dormir. Necesitamos mantener nuestros aceites en nuestras lámparas. Y una de las maneras de tener aceite en las lámparas es a través de la oración. Mantengámonos en oración, mantengámonos en ayuno, mantengámonos en contacto a través de las casas. Recuerden, no está prohibido reunirse en las casas, grupos de casas. Empecemos a ver avivamiento, lo que se llaman las casas de avivamiento. Empecemos a hacer lo que es el nombre de las casas, avivamiento, que haya avivamiento en las casas. Y cuando regresemos al templo, hermanos, vengamos con avivamiento a este lugar. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración para ser despedidos. Dios les bendiga, hermanos, desde su casa. Voy a hacer una oración especial para todos, cada uno de ustedes, todas las familias. Gloria al Señor Jesús. Estaremos informando el día viernes, gloria al Señor Jesús, cómo lo estaremos haciendo de nuevo. Así que oren, hermanos, oren unos por los otros, oren por este ministerio para que se mantenga y oremos por todas las naciones para que Dios pues guarde y que sea el tiempo de arrepentimiento. Amén. Padre amado, venimos delante de tu presencia, primeramente dándote gracias, dándote la gloria y la honra, Señor, por esta palabra.
Te pedimos, Padre, en tu nombre, Señor, que así como llamas la atención a las iglesias en el libro de Apocalipsis, Señor, así podamos reconocer nuestra condición y podamos levantarnos de esa condición. Podemos transformar nuestra mente, Señor Jesucristo, y podamos buscarte con un poco más de pasión, Señor. Es tiempo de acercarnos a ti. Es tiempo, Señor. Yo creo que es el tiempo. Es el tiempo esencial, es el tiempo perfecto para que la iglesia, para que nosotros empecemos, Señor, a hacer un compromiso real y verdadero. Amén. Y busquemos de tu presencia con todo nuestro corazón. Toda la gloria y la honra es para ti en el nombre de Jesús. Y decimos amén y amén. Gloria a Dios.